¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, Mayra. Te agradezco por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un poco complicado tenerlo acá en nuestro set, pero agradecemos este espacio que usted se ha dado dentro de su agenda. No puedo empezar la entrevista sin hacerle la primera pregunta, que es muy importante, porque con nuevas evidencias, con nuevas pruebas que han sacado los medios de comunicación, vuelvo a hacer la pregunta que usted ya ha dado una respuesta, pero me gustaría de todas maneras que lo vuelva a aclarar. El mensaje a la nación, ¿lo conocía usted antes de ser leído por el expresidente Pedro Castillo? ¿Lo escribió usted, doctor Aníbal? No tuve ninguna participación en la elaboración ni tampoco lo conocía, porque esa mañana el presidente nos llamó a su despacho, a la Premier y a mí. Cuando entramos a su despacho me manifestó que iba a dar un mensaje a la nación y yo di unos pasos allá al costado junto a la puerta de la sala de embajadores para escuchar el mensaje. Al terminar la lectura del mensaje, dice que cierra el Congreso y otras instituciones. Pero es la lectura del mensaje, no portaba armas. Hasta este momento se ha acreditado que no ha concertado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. Por lo tanto, no hay golpe de Estado, no hay, como se dice, que se habría levantado en armas, no hay ese levantamiento en armas, no hay delito, no tipifica conforme al artículo 346 del Código Penal. Son imaginaciones las que hablan algunos grandes juristas en nuestros medios que probablemente desconocen que para que haya delito el hecho de la realidad se tiene que subsumir en el supuesto normativo y basta que falte uno de los elementos para que no haya tal delito. Dice el artículo 346 del Código Penal, el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional. Pedro Castillo no ha hecho nada de eso, no se ha levantado en armas, no ha cerrado el Congreso ni ninguna otra institución. Por lo tanto, tampoco ha habido usurpación de las funciones de los otros órganos del Estado. El Congreso y los otros órganos del Estado han continuado funcionando normalmente. ¿Usted me quiere decir, doctor, que no hubo delito? No, no hay delito. Delito de rebelión no hay. No hay. O sea, al golpe de Estado en el Código Penal se le describe como delito de rebelión. Rebelión es levantarse en armas. Pedro Castillo no se levantó en armas, no tenía ni siquiera un alfiler, no ha concertado con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional, simplemente ha dado lectura a un discurso, un discurso que por supuesto no iba a producir ninguna consecuencia jurídica, menos ha usurpado funciones de los otros poderes del Estado, porque usurpar, ¿qué quiere decir? Que hubiese presentado un decreto o cuando menos un proyecto de decreto cerrando el Congreso o las otras instituciones. No hay nada de eso, no hay usurpación, no hay nada. ¿Y qué hace preso el expresidente Pedro Castillo si usted nos menciona de acuerdo a la ley y al artículo que no hay delito? Bueno, Pedro Castillo ha cometido una infracción constitucional que es pasible de una sanción administrativa, pero delito no constituye. Esa sanción administrativa que usted nos menciona no cabe o no hay la posibilidad de estar preso por esa infracción. No, sanción administrativa es otra. Exacto. Sanción administrativa es suspensión en el cargo o incluso destituirlo del cargo, pero proceso penal aquí no hay. Se dice de que ha habido delito de rebelión, no hay, ni siquiera intento de un delito de rebelión. Se dice que se lo ha detenido en flagrancia, no puede haber flagrancia de un hecho que no constituye delito. Delito no hay. Pero no vivimos un Estado de Derecho, no vivimos un Estado contrario al derecho, un Estado en el cual hay una dictadura que se mantiene por medio de la fuerza, mediante la represión, la matanza a los ciudadanos. Eso es una realidad. Los órganos nacionales, como no vivimos en un Estado de Derecho, los órganos nacionales, por supuesto, no dicen ni van a decir esto.
Pero los órganos internacionales tienen que analizar este hecho y van a decir tal cual estoy sosteniendo, porque esa es la realidad. Eso en cuanto a la actuación de Pedro Castillo el día 7. Pero acto seguido a la lectura de ese discurso, el Congreso de la República realiza un proceso de vacancia precisamente por haber intentado cerrar el Congreso. Ese proceso celebrado por el Congreso es absolutamente nulo. El Congreso ha violado manifiestamente su propio reglamento y por lo tanto allí sí debería haber responsabilidad por los que han actuado en esa forma. No hubo una moción para vacar a Pedro Castillo por haber pretendido cerrar el Congreso. No hubo un acuerdo del Pleno para admitir esa moción. Por supuesto que no se respetaron los plazos, pero podía el Congreso acordar, realizar inmediatamente esa sesión, pero no hubo ningún acuerdo del Congreso para acelerar los plazos, porque el debate y votación tenía que hacerse no antes del tercer día ni después del 10º día de aprobado esa moción en el Congreso. Pero sí podían adelantarlo siempre y cuando que exista un acuerdo, una votación de las 4 o 5 partes del número legal de congresistas. El número legal de congresistas es 130, ¿no? Entonces se requería de 104 votos para la votación. No hubo acuerdo alguno, por supuesto, para adelantar el proceso, no hubo, de manera que es nulo eso. No, alcanzaron solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. Formalmente, y como lo establecerán los organismos internacionales, el presidente formal del Perú es Pedro Castillo. Él sigue siendo el presidente. ¿Usted lo reconoce en este momento como presidente del Perú al profesor Pedro Castillo? Yo soy abogado y tengo que actuar dentro del marco de la ley. Mis colegas juristas que salen a decir otra cosa, no sé por qué lo harán. Yo hablo objetivamente. Yo espero que ellos en su oportunidad respondan a lo que deciden los organismos internacionales. ¿Considera que el expresidente, es un preso político? Eso justo le iba a preguntar. ¿Es un preso político por poderes o intereses? Pero por supuesto, el interés. ¿Quién está ahora en el gobierno? Eso también hay que entender en el Perú. La derecha ha tomado el poder ahora y lo ha tomado totalmente. Para ello cuenta con la mayoría del Congreso de la República, para ello cuenta con la prensa, prácticamente la totalidad de la prensa en Lima, para ello cuenta con la colaboración del Ministerio Público, de un sector del Poder Judicial y también de un sector de la Iglesia. Todos se han unido, ¿no?, para sacar al campesino del poder. No, ellos no podían admitir que un campesino, no un mestizo, esté allí ejerciendo el poder. Lo han admitido en otros casos, con otros presidentes, pero cuando ellos llegaron, inmediatamente se sometieron al poder económico. No, a Castillo no lo pudieron comprar, era imposible que puedan comprar a Castillo y las consecuencias son estas, ¿no?, de que él está preso. ¿Ustedes lo venían venir esta forma o esta vacancia o sacar al presidente, el expresidente Pedro Castillo del poder? ¿Ustedes ya tenían esa perspectiva de que se podía haber estado confabulando, como usted nos menciona, o poniéndose de acuerdo para hacer este tipo de cosas en contra? Sí, desde el momento mismo en que juramenta el poder, y no desde ese momento, sino desde antes, ya desde la segunda vuelta, Castillo estaba totalmente descalificado para ser presidente, precisamente porque somos una sociedad clasista y una sociedad racista, que no lo estoy diciendo yo ahora, que lo están diciendo ahora los organismos internacionales. Somos una sociedad racista. Entonces siempre estaban allí con el deseo de vacar a Castillo por la permanente incapacidad moral. Eso era cuestión de todos los días. Incluso habían congresistas que hablaban noche y día solamente sobre eso, como si no hubiera algo más que hacer en el Congreso. Un Congreso, por supuesto, en ese sentido golpista, ese sí es golpista. Lo que hubo es
un golpe del Congreso. El Congreso dio un golpe al vacar a Pedro Castillo, contraviniendo lo dispuesto expresamente. Que favoreció muy bien a la hoy presidenta Dina Boluarte. Así es. Y que también podría haber estado ella confabulada con esta intención de hacer esto. Pero que lo estuvo, porque ya nosotros teníamos conocimiento de que ella estaba negociando con los partidos de derecha para que Castillo sea vacado y ella pueda asumir el poder. Y el mensaje a la nación que dio el expresidente o el profesor Pedro Castillo el 7 de diciembre fue una salida a todo esto que él ya sabía que era una confabulación en su contra, ¿se podría decir, doctor? Bueno, lo del mensaje, eso para mí fue una sorpresa. Como definitivamente se sabe, usted no fue el que escribió. Yo no he escrito ese mensaje. ¿También podría decir lo mismo por la doctora Betsy Chávez? ¿O no usted solamente por usted? No puedo decir, pero ella ha asegurado públicamente que tampoco ha tenido ninguna participación y últimamente no ha salido a la luz de que Pedro Castillo no tenía un solo mensaje, sino tenía creo 6 o 7 mensajes, ¿no? Y que él eligió uno de esos. Se dice que el mensaje lo habría redactado yo porque tiene términos que son de mi lenguaje que yo he expuesto en otras. Esos términos míos, eso están desde que asumí el Ministerio de Justicia. Siempre me he expresado en esos términos. Siempre me he expresado en contra del racismo, en contra del clasismo, en contra incluso del culturalismo, ¿no? Siempre me he expresado en el sentido de que todos los peruanos somos iguales y que hay aquí pues una discriminación para los más pobres. Siempre me he expresado que las cárceles están llenas de gente pobre, en cambio los que nos han robado por millones de soles se encuentran en libertad. No, siempre lo he hecho, entre otras cosas, y que ahora la ultraderecha me califica que he dividido al país por haber dicho eso. Claro, ellos al sostener eso se están reafirmando en su clasismo, se están reafirmando en su racismo, pero ellos deben entender, ¿no?, de que debemos cambiar eso, porque en caso contrario nunca vamos a salir de la situación en que estamos. Muchos de la derecha, de la ultraderecha que conversan conmigo me dicen, no, sí doctor, tiene usted toda la razón, porque si esta situación continuaba incluso podía volver otra vez sendero, ¿no? O sea, hay gente de la derecha, incluso de la ultraderecha, que han entendido esta situación, que han comprendido que lo que pasó el 7 de diciembre. Así es. ¿Usted no considera que fue una medida dictatorial el cierre o el querer cerrar el Congreso? Sería una dictadura si hubiese sido un golpe, pero no ha sido un golpe. Cuando se lo traslada de la prefectura al lugar donde se encuentra ahora y que, como se sabe, yo lo acompañé, en un momento yo le pregunto, ¿pero por qué hiciste eso? Y me dijo, doctor, ya tenían el número suficiente de votos para la vacancia, pero si les hubiese faltado 1 o 2, tenían lista la suspensión y nos suspendían y nos iban a meter a la cárcel a todos. ¿Se sacrificó prácticamente el profesor Pedro Castillo? Y yo lo que me imagino, que dijo aquí, pierdo, pero pierdo con el pueblo, pierdo quedándome junto al pueblo, y tomó esa decisión. Pero eso es una suposición mía, yo no puedo afirmar tal cosa. Para terminar este tema del expresidente o presidente Pedro Castillo, ¿usted considera en este preciso momento que el presidente o el verdadero presidente del Perú sería el profesor Pedro Castillo? Mire usted, Pedro Castillo, en este momento formalmente él es el presidente. Si a Pedro Castillo lo ponen en libertad en este momento, termina todos nuestros conflictos sociales y volvemos a la situación en que gobernaba Pedro Castillo. En este momento Pedro Castillo tiene una aceptación mayoritaria en el país. Toda la clase política, toda, está en el piso mismo, pero Pedro Castillo está con una aceptación de cerca del 30%. Una gran diferencia con lo que tiene la aceptación la hoy presidenta Dina Boluarte. Bueno, ya la comunidad ha entendido que ella se encuentra irregularmente y legítimamente allí, que no ha habido sucesión presidencial porque no ha habido vacancia de Pedro Castillo. El acto de vacancia del Congreso de la República es absolutamente nulo, ipso iure, y en ese sentido se tiene que pronunciar los organismos internacionales. Lo que yo invoco por medio de su canal es a los organismos internacionales que estudien objetivamente
este asunto. Y si ellos deciden, ¿no?, de que Pedro Castillo debe ser puesto en libertad y debe asumir el cargo, pues así debe ser, si es que se dice que en el Perú hay democracia. Pero lamentablemente en el Perú en este momento no hay democracia, se van a resistir a cumplir con esas recomendaciones de los organismos internacionales, pero en el momento en que se recupere el Estado de Derecho van a haber consecuencias, van a haber investigaciones y van a haber responsabilidades. Van a haber responsables y definitivamente concluimos que el expresidente Pedro Castillo sería un preso político de toda esta situación que ha buscado lucrar por años el país, que ha buscado tomar los intereses de todos los peruanos para favorecerse. Durante 200 años, mire usted, durante el gobierno, los meses en que gobernó Pedro Castillo, no se le dejó gobernar. La prensa día y noche estaba atacando a Pedro Castillo por todo. En cambio ahora la prensa no ataca al gobierno actual, no describe por lo menos la verdad sobre nuestra realidad que vivimos ahora, en la realidad educativa, la realidad económica, la realidad de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la prensa ahora está bien pagada y la prensa más bien debe decir cuántos millones está recibiendo del Estado para callar la verdad o para deformar la verdad. Eso fue lo que pasó en su caso y recuerdo mucho, doctor, porque hubieron muchas críticas por parte de muchos medios de comunicación con su persona porque se resistió a seguir con esos pagos larguísimos, grandes, que de verdad era una cachetada a la pobreza y a la realidad del país, ¿no? Medios de comunicación que lucraban con tantos intereses, ¿no?, con grupos de poderes que también se movían ahí. Y ustedes recordarán, ¿no?, cómo protestó el diario El Comercio, ¿no?, que nunca me va a perdonar, por supuesto, por haberle quitado la marmaja que la teníamos que utilizar para atender a las necesidades prioritarias del país. Ellos siempre han vivido colgados de la mamadera del Estado. El Estado ahora en el norte del Perú, como consecuencia de los hechos naturales, vive una situación trágica, ¿no? No hay dinero para ellos, pero sí hay dinero para la prensa. Pero a pesar de todo ello, de todo lo que hemos visto del gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿usted considera que se cometieron errores? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de errores usted considera? Por supuesto, en todo gobierno y en todo el mundo se comete errores porque es una verdad ese refrán popular que solamente Dios y los imbéciles son perfectos. Nosotros los seres humanos somos imperfectos. Uno de los errores ha podido ser, por ejemplo, el nombramiento de algunos ministros. En mi caso era el ministro de Agricultura, ¿no?, que nos puso una serie de dificultades para adquirir los fertilizantes y para poder continuar con Chavi Mochik en Trujillo. ¿Se refiere, ¿no?, al ministro? Sí, que fue muy aceptado en la comunidad porque salía, se expresaba muy bien, todo, ¿no?, y lo consideraban como un buen ministro, ¿no?, pero interiormente yo veía, ¿no?, que se moría de miedo para tomar decisiones y ahí sí retardamos, ¿no?, en tomar una decisión y no pudimos adquirir los fertilizantes ni se pudo reiniciar la represa de Chavi Mochik. Pero también en cuanto a errores, un sector de la izquierda considera que yo no he hecho nada por modificar la Constitución, por la Asamblea Constituyente. Absolutamente falso, porque nosotros hemos presentado un proyecto de ley el 15 de abril del 2022 solicitando la modificación de la Constitución a fin de que se haga un referéndum y preguntándole a la población si es que quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿no? Presentamos eso y para la asamblea constituyente se acordó, se estableció allí que estaría integrada el 40% por representantes de las organizaciones inscritas, el 30% de candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de los pueblos indígenas y el 4% por representantes de los Ustedes pueblos tenían ya afroafricanos. Todo estructurado, no es cierto entonces que se dice que había intención de este cambio de constitución, pero que ni siquiera sabían por dónde empezar, ni por dónde terminar, ni qué cambiar. Eso lo dicen, sí había una manera estructurada en ese proyecto de ley que usted presenta el 15, eso lo dicen ¿me permite? El 25 de abril del 2022. Sí, eso lo dicen los medios de comunicación que siempre falsean la verdad. Nosotros hemos presentado ese proyecto
proyecto que fue rechazado, ¿no?, por el Congreso de la República. ¿Y por qué ponemos esos porcentajes, ¿no?, de las distintas nacionalidades del país? Para que todos los peruanos tengan participación en una asamblea constituyente, ¿no?, porque nosotros constituimos varias nacionalidades y consideramos que como si fuéramos una sola nación donde prima no una nacionalidad, la de los blancos y la de los mestizos. No, hay las otras nacionalidades que deben participar en la discusión, en el debate y en la toma de decisiones sobre la cosa pública. Bueno, para regresar un poquito sin ir, luego quiero seguir hablando sobre el trabajo que usted tuvo como primer ministro del Consejo de Ministros. Entonces nos quedamos que uno de los errores fue el ministro Andrés Alencastre de Agricultura, que no permitió darle viabilidad a esta compra tan importante de fertilizantes que hubiese ayudado muchísimo a la agricultura y a las familias peruanas y a todo el país. Otro ministro que usted crea que haya de repente haya sido un error del gobierno tenerlo en el... Y el ministro Alencastre no me dejará mentir porque yo lo presionaba permanentemente, ¿no?, para que acelere esto. Lamentablemente no se pudo obtener un resultado rápidamente. Puede haber habido algún otro ministro, pero yo no lo he visto, ¿no?, de que haya otro ministro que tenga una tal ineficiencia que perjudique al gobierno, porque este gobierno ha trabajado muchísimo, ha hecho una gran inversión pública, muy superior a lo de los presidentes anteriores, y eso se hace solamente con gente capaz, con gente decente, ¿no?, con gente honesta, y no como se dice, ¿no?, de que el gabinete de Castillo no era capaz. Si quieren comparar, pues comparemos. Si quieren comparar con el gabinete actual, pues comparemos. Dígame una comparación, de lo que se vivió en su gobierno. No hay que mezclar, como se dice aquí, no el agua con el aceite. No. El gabinete de Pedro Castillo estaba muy legitimado con la población, lo reclamaba la población de todos sitios, teníamos que seleccionar las fechas para poder ir a hacer los descentralizados y era aclamado prácticamente por el 100% de la población. Yo pregunto, ¿este gabinete puede hacer lo mismo? No, no puede hacer lo mismo porque está deslegitimado. Nadie lo acepta. E incluso en algunos lugares los retiran del lugar, los corren del lugar, ¿no? En el gabinete de Castillo, ¿piensa usted que podía haber una ministra como la ministra, creo Pérez de Cuéllar, que en el norte se quiere agarrar a golpes allí con la población? No. Que le levanta la voz, que le grita. Le grita y todo eso. ¿Usted cree que hubiésemos permitido que siga ¿Qué hubiese hecho Aníbal Torres si hubiese tenido una ministra de esa manera? Siendo ministra? ¿Usted cree que en el gabinete de Castillo habían ministros, ¿no?, o que el presidente mismo que puedan sostener, ¿no?, que los conflictos en el sur se debe a que Evo Morales estaba viniendo a levantarlos o a que los ponchos rojos estaban trayendo armas de Bolivia, ¿no? Tremenda estupidez que, claro, todas las personas que nos encontramos en nuestro sano juicio no lo creemos, pero que lo han dicho aquí con toda libertad, ¿no? Y fíjese usted, esa enorme diferencia entre los ministros de Pedro. ¿Usted cree que hubiese habido un ministro, ¿no?, de Pedro Castillo que frente a una decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial salga, ¿no?, a una conferencia pública a hablar sobre ese acto del Ministerio Público y del Poder Judicial, conociendo que las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial son autónomas, que si está interviniendo el poder político eso mancha, no, a esa actitud, se tergiversa las cosas y el ministro habría incurrido en una gravísima responsabilidad en esa época? ¿Usted cree que podíamos tener un ministro de esa calidad? Por ejemplo, yo imaginarme que el ministro Chero salga, ¿no?, a dar una conferencia de prensa sobre una acción del Ministerio Público o del Poder Judicial, eso era imposible. Ese ministro se convertirían en el hazme reír y lo único que no se les diría antes de que te saquemos, fija, te da un pasito al costado, presenta tu carta de renuncia. O por ejemplo, un ministro como el que tenemos de Educación, Óscar Becerra, que está pidiendo que el Perú salga del pacto de la Corte de Derechos Humanos para poder
tener, ¿no? o entrar a la pena de muerte. Un ministro de Educación que dice que la educación acá en Perú no sirve para nada. Porque el señor ignora totalmente, ¿no?, esta cuestión del sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia no consiste en incrementar más las penas. Nuestro sistema de justicia requiere de una profunda modificación y allí modificación constitucional para que lleguen magistrados honestos, probos, decentes, ¿no?, que no sean todos nombrados por la Junta Nacional de Justicia, porque ya sabemos cómo se nombra allí y a qué grados de bachiller. Es una gran debilidad doctor, el sistema judicial en nuestro país, es doctor. Es terrible. Todo el Perú, donde usted vaya, en todo el Perú se quejan del sistema de justicia. Y tienen razón, porque cualquiera, no es necesario ser abogado, no, basta con tener uso de razón, ¿no?, para darse cuenta que en las cárceles están los más pobres, están los pobres, no están los ricos. Ellos están en libertad, Le pongo un último ejemplo, ¿no?, de la señora esta que lo encuentran con 1.916 soles, que son... Que venía del sur para poder... Exacto, de lo que en el sur han recolectado, han hecho su exacto, su colecta allí para que hagan su marcha hacia Lima. El fiscal y el juez, ¿cuántos meses le ponen de pena privativa? Creo que 30 meses. ¿Cómo ese fiscal y ese juez va a seguir siendo magistrado? Ese no tiene ninguna condición para poder ser magistrado, son un mero instrumento del poder político. Eso no puede ser allí, no puede ser. En cambio, fíjese usted, no dan a una gran emisora de Lima más de $200.000 en efectivo, o sea, eso es ilícito, y a esos no les pasa nada, ¿no? O, por ejemplo, los señores Romero creo que entregan 3.600.000 a una candidata, y esos señores están libres y ni siquiera... O lo último que hemos visto que todavía está libre, ¿no? El señor Joaquín Ramírez, que a quien le han incautado más de 1.000 millones, unas propiedades que yo no sabía si lo que estábamos viendo era un peruano o un alcalde actual, o estábamos viendo a Pablo Escobar, porque diferencia no había con todos los lujos que hemos visto. Quiero decirle a mis paisanos cajamarquinos, ¿no?, de que los cajamarquinos tenemos que sentir vergüenza de haber elegido como alcalde a una persona como esa. Entiendan, aprendan, ¿no?, de que aquel que hace más propaganda, aquel que más gasta, ¿no?, en la propaganda, no debe ser elegido nuestro representante. Eso es una vergüenza para Cajamarca y es una vergüenza para todo el país. Todo el país debemos sentir vergüenza de que una persona que tiene esa seña de un enriquecimiento ilícito por muchos centenares de millones de dólares se encuentre en libertad, mientras otros no se encuentran presos. Comparen a este señor con Pedro Castillo. Pedro Castillo, si bien es cierto que en nuestro gobierno han habido o se presume que ha habido actos de corrupción, son materia de investigación. Justo a eso quería llegar, y si me permite, primero, ¿conoció usted al español y las injerencias que tenía en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú influencia con algunos congresistas también? ¿Conoció usted a este señor? A este señor yo no lo he conocido. ¿Nunca lo ha visto? Nunca lo he visto a él, nunca ha hablado conmigo, nunca me ha visitado en la PCM, ni incluso conozco a los altos mandos de la Policía Nacional. Si lo he visto a algunos es de vista, ¿no?, pero no he conversado con ellos. Nunca participó de eso. No he conversado. ¿Y se cometieron actos de corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo? Me lo responde después de esta pequeña pausa comercial. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos. La Liga Femenina está en activa.
escuchado del Rejuv-Chip, o también conocido como el chip de la juventud y la felicidad? Es un microimplante que se coloca debajo de la piel para potenciar la energía física y mental, te brinda equilibrio hormonal, ayuda al desempeño en intimidad, entre otros beneficios. En el Centro Médico Estético Correa Navarro, colocamos Rejuv-Chip a nuestros pacientes. Si quieres tener alguno de estos beneficios, agenda tu cita escribiendo por WhatsApp. Bien, y regresamos con la respuesta del doctor Aníbal Torres sobre la pregunta de que si se cometieron actos de corrupción en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Sí, hay denuncias sobre actos de corrupción, especialmente en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y el presidente Castillo y por supuesto todos los ministros hemos dicho allí en el pleno, ¿no?, del Consejo de Ministros que se investigue a profundidad, que el Ministerio Público y el Poder Judicial investiguen a profundidad, ¿no? Y que si hubiera responsabilidad, que se aplique todo el peso de la ley, aun cuando estos responsables sean parientes del presidente de la República. Eso siempre fue así. Durante el gobierno de Pedro Castillo siempre se dijo que él está escondiendo a sus sobrinos y a los otros implicados en estos hechos. Pues ahora Pedro Castillo ya cuántos meses está preso, ya no tiene nada. ¿Por qué no lo captura la policía? No se dice que en la policía hay personas muy preparadas, muy buenos, a uno le ponen allí por las nubes. ¿Y qué cosa hace que no lo captura hasta esta fecha? Si ya se ha dicho no, que estos personajes, que estos parientes de Pedro Castillo están en el Perú. ¿Cree en la inocencia del expresidente Pedro Castillo sobre estos presuntos hechos de corrupción? No se ha presentado absolutamente hasta este momento ninguna prueba. Lo único que hay es el dicho de los supuestos colaboradores eficaces, que lo habrían dado tanto. Por ejemplo, en un último caso aparece que se habría dado una suma un tanto fabulosa ya de no sé de cuánto, pero ¿de dónde salió ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no han incautado hasta ahora ese dinero? ¿Cuál es el recorrido que tuvo ese dinero? ¿no? O si se llegó a las mismas manos del expresidente Pedro Castillo. Lo cierto es que Pedro Castillo, a veces su familia están haciendo colecta, por ejemplo, para poder pagar a sus abogados, ¿no? Yo lo que conozco es esa situación de Pedro Castillo, no la conozco otra. Lo he visitado en una oportunidad a su mamá y a su hermana en San Juan del Lurigancho y he visto una familia muy pobre, ¿no? Pero por supuesto gente decente. Si es que Pedro Castillo se hubiese apropiado de algún dinero, él no estaría en las condiciones en que se encuentra ahora. Si se hubiese apropiado de grandes cantidades de dinero, estaría igual que los que han robado grandes cantidades de dinero al Perú, estaría libre, ¿no? Pero como no se ha apropiado esto y le están buscando y rebuscando y no encuentran, entonces tiene que estar en la cárcel. Eso es así en el Perú. Ahora, ¿reconoce usted a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú? Como acaba de manifestar, Pedro Castillo no ha sido vacado conforme a ley, conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso, por lo tanto ella está ocupando ilegalmente el cargo. La población lo dice eso. La población lo dice eso y lo dice con toda razón, con mucho fundamento, no porque Pedro Castillo sufrió el golpe congresal. Pedro Castillo no ha dado ningún golpe, el único golpe que hay en el Perú es el golpe congresal. Ahora, ¿cómo evalúa el gobierno que está teniendo, sea reconocida o no la señora Dina Boluarte, pero como presidenta en este cargo, cómo evalúa este gobierno? Bueno, es lamentable. El Perú se va a cuesta abajo. Tenemos casi 70 fallecidos, sí, doctor. Sin que nadie lo pueda detener. 70 fallecidos. Así es. Tenemos una incapacidad y una ineficiencia para resolver los problemas del país, las crisis de los fenómenos naturales. Tenemos a una presidenta que está siendo investigada por el financiamiento en su campaña.
vemos a una presidenta donde salen algunos canales, porque no son todos los que están sacando estas evidencias, que habría algún favorecimiento de algunos cargos, de algunos puestos, de algunos favores políticos en relación a su entorno familiar. ¿Cómo evalúa usted este gobierno? Ella no ha evidenciado con su actuar en estos meses al frente de la presidencia de la República que no tiene ninguna condición para gobernar, que se encuentra allí sostenida por esa ultraderecha que es la que gobierna el país y que por supuesto no va a querer dejar ahora el gobierno. Ella es un instrumento de esa derecha, de esa ultraderecha. A ellos les conviene mantener a la señora Dina Boluarte. ¿Les ¿no? conviene mantener, es un títere la presidenta Dina Boluarte o está siendo manejada por alguien que le interesa que esté ahí? Bueno, usted lo ha dicho, yo no, porque realmente es eso. Realmente eso es y la gente no conoce que eso es, ¿no? Ella en realidad no puede tomar decisiones, por ejemplo, con lo que usted manifiesta en lo relativo a estos desastres que hay en el norte del Perú por las excesivas lluvias. No puede tomar decisiones allí, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que una presidenta que llega no al poder con una política de izquierda permita esta situación? Que en Punta Hermosa, lo que está muy bien, que a las personas que tienen recursos afectados por la venida de las aguas, le ayude el Estado con maquinaria, con dinero, con el ejército, con la policía, le preste toda la ayuda. Está muy bien. ¿Por qué no hace lo mismo con los pueblos del norte? Eso es la discriminación que hay. Y usted me hablaba antes, ¿no?, de los 70 muertos, pero hay que tener en cuenta que esos muertos son muertos del pueblo, pues, son hijos del pueblo, son gente del pueblo, son gente del interior del país, son gente de campesinos, son gente que provienen a veces de las comunidades indígenas. No es lo mismo que si esos muertos no 60, no 70, sino que 1 o 2 fueran de la clase acomodada. Estaríamos en otra situación. Eso es discriminación. Eso es discriminación y esa es la prueba más evidente, ¿no?, de la discriminación y del racismo que existe en el Perú. Eso hay que terminar. Así es que, señores de la derecha, no se estén molestando en eso de insultarme en la calle, que he dividido el Perú y eso hay que terminar. Con eso hay que convertirnos en seres humanos. No, hay que dejar de ser seres irracionales. No todo es el dinero en la vida. Hay otros elementos que nos diferencian a los seres humanos de los animales. Tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más fraternos con los demás. En todo el mundo hay pobreza, pero no hay la pobreza que hay en el Perú. ¿Este gobierno es democrático o es un gobierno dictador para usted? No hay ninguna democracia por ahora en el Perú, no, esto es una dictadura. Nadie tenemos seguridad sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, ni una seguridad judicial, ni una seguridad civil, ni una seguridad administrativa. No hay seguridad. Estamos viendo cómo se le mete a la cárcel a la gente, estamos viendo cómo están sancionando a los manifestantes y a veces creo que hasta ya hay sentencias. Mientras si se tratara de poderes de personas que tienen poder económico, no, recién estaría caminando su proceso lentamente, como hemos visto allí que a un militar o un exmilitar lo sancionan, no creo que después de más de 30 años de investigación, años, y a este señor, no, alcalde de Cajamarca, creo después de 7 años. ¿Qué clase de justicia es eso? ¿No? Y se contentan justicia ellos, para unos y justicia injusticia para los demás. Exacto. Injusticia ¿Le quedó grande el cargo a la presidenta Dina Boluarte? Bueno, le ha quedado realmente demasiado grande el cargo, no está dentro de sus capacidades, ¿no? No está ni siquiera dentro de su voluntad, porque parece que ya ella no actuara de acuerdo a su voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de terceros. Lo único que le puedo decir es a la doctora Dina que se es demócrata cuando se escucha al pueblo, cuando se escucha a la mayoría de la población. Si la población le está diciendo, da un paso al costado, eso es lo que debe hacer. Mientras ella permanezca allí en el poder, su responsabilidad se va a incrementar. No porque dura ella en el tiempo se va a liberar de la cárcel. No por eso. No porque tantos delitos se han cometido, tantas irregularidades se han producido en su gobierno, que eso no va a quedar sin sanción. La verdad que es lamentable ver un gobierno de esa manera.
Y quiero entrar un poquito, si usted me lo permite, a otra pregunta que ha sido titular de uno de los periódicos que usted lo quiere muchísimo, como es El Comercio, el Grupo El Comercio, donde menciona las reuniones que usted ha tenido con algunos congresistas de la bancada de Fuerza Popular en relación a la congresista María Cordero. ¿Es usted, se ha reunido fuera del ámbito laboral cuando usted era premier? ¿Hay amistad de repente, algunos temas de interés? Fuera del área laboral no me he reunido con la congresista, nos hemos reunido no por cuestiones laborales. Ella estuvo muy interesada en la irrigación Tumbes-Puyango, en la construcción del reservorio Tumbes-Puyango. Yo le dije una y otra vez que eso no es posible hacerlo mientras el Ecuador no combata la contaminación de los ríos con los cuales se alimenta esa zona del norte del país. Porque íbamos a hacer una represa y entonces las aguas no las íbamos a poder utilizar porque eran aguas mineralizadas. Y Ecuador no tiene interés en corregir esa situación. Eso yo le manifesté una y otra vez. Las veces que tuvieron la reunión, que fueron como 4 veces, doctor. Sí, seguramente como 4 veces o más veces o menos. Después de su cargo, usted se ha visitado, después de haber salido del gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿usted ha tenido alguna reunión o acercamiento con algunos congresistas de Fuerza Popular? Eso está bien para los periodistas del Comercio. Ellos pueden decir que me he reunido muchas veces dentro y fuera del Poder Judicial, que he concurrido al cine, que he concurrido al teatro, que me he ido varias veces al hotel y todo eso, pero no crean en eso. Esa prensa dice todas esas cosas no sin probar. Que demuestre, que presente un solo indicio de que yo habría participado en algo ilícito a la congresista. Por lo que conozco hasta la fecha la están investigando por haber mochado los sueldos de sus trabajadores. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Que me digan qué cosa tengo yo que ver con eso. El Comercio está muy dolido, como le digo, por el hecho no de que se le quitó pues la marmaja, ¿no? Y ese dinero se tenía que utilizar para otros fines del Estado. De eso nunca el Comercio ni los otros medios me van a perdonar. Y yo no hago nada contra el Comercio, porque si hago algo entonces me van a decir, miren cómo está atacando a la prensa, ¿no? Pero yo tengo todo el derecho de accionar, claro, pero no lo voy a hacer. Así como usted se reunió con la congresista María Cordero, también hubo reuniones con algunos congresistas de la bancada de Fuerza Popular, como es la congresista Merinfantes Castañeda, César Revilla Villanueva, Maricruz Zeta Chunga, Raúl Guamán Coronado, Víctor Flores y Jenny López Morales. Sí, seguramente me he reunido con todos ellos. Pero ninguno fuera del ámbito... Y faltan personas allí, ¿no? Faltan personas que se han reunido conmigo. Todavía no han investigado toda la verdad, les voy a ayudar. La comisión para la represa de Chavimochica en Trujillo, lo presidía uno de Fuerza Popular y me ha visitado varias veces a la PCM. El congresista Víctor Flores Ruiz. Ajá, creo que es él, ¿no? Sí, él es de Fuerza Popular, que es de La Libertad. Ah, sí, un gordito alto, sí, de Daya. Sí. Doctor, creo que es. Sí, seguramente. Me ha visitado varias veces con esa finalidad. ¿Han tenido siempre un buen trato la derecha, la bancada de Fuerza Popular con su persona, doctor? ¿O había esa rivalidad, esa distancia, eso que se marcaba, que derecha e izquierda, que no trabajaban juntos, que no trabajaban por el bien del país? ¿O sí había coordinaciones en beneficio del pueblo peruano? No, yo tengo una formación desde mi niñez y mucho más acentuada en la universidad, que la persona que está al frente de mí lo tengo que tratar correctamente, respetuosamente, que más todavía si son congresistas o desempeñan otras funciones, con el debido respeto, ¿no? Y eso es lo que ha sido. No solamente me han visitado miembros de Fuerza Popular, sino me han visitado otras personas de los otros partidos políticos, y a todos les he tratado bien. Pero con ninguno se hizo un acuerdo más allá de lo correcto. En lo absoluto. ¿Ninguno le propuso tampoco nada incorrecto? No, en lo absoluto. Lo que me han propuesto es, por ejemplo, gestiones para su región. Y en esas gestiones yo, ¿qué cosa hacía? Llamaba al ministro correspondiente para que se le dé atención a esa solicitud que estaban haciendo, que puede ser la construcción de un camino, de un puente, de una carretera, etcétera, etcétera.
Ahora, ya para ir finalizando esta entrevista, esta gran entrevista, ¿qué necesita el país en estos momentos para encontrar la estabilidad ante tanta crisis en la que nos encontramos, doctor? Bueno, todos los peruanos tenemos que abrir los ojos, todos los peruanos tenemos que mirar la realidad, todos los peruanos no debemos estar camuflando la realidad. Vivimos esta realidad, vivimos esta situación por la tremenda inestabilidad política. Inestabilidad política que se debe a ¿qué? El Congreso está absolutamente descalificado, ya nadie lo aprueba, que la presidenta igualmente está descalificada y que por lo tanto hay que resolver esto, tienen que dar un pasito al costado. Si verdaderamente dicen que son democráticos, si verdaderamente dicen que quieren al país, pero si ellos defienden su mensualidad por sobre de todo, ya no se puede llamar que están trabajando allí por el interés público, sino exclusivamente en función de su interés particular. Resolvemos eso, la señora Dina da un paso al costado, ya que el Congreso no va a acordar el adelanto de elecciones porque todos los partidos en el Congreso están de acuerdo para ir hasta el 2016, porque imagínense pues, ¿qué congresista va a ganar particularmente igual a lo que ahora está ganando allí? Lo que pasa es que se ha vuelto un negocio. Totalmente. Lo han utilizado como un negocio porque ahora ya no es solamente la remuneración, sino son otros beneficios que tienen ellos, y ellos más bien deben salir públicamente como gente decente y decirle al Perú: nosotros percibimos por esto, por esto, por esto, por esto. Y por esto no queremos irnos. Y por eso no queremos irnos. Eso es ser decente. Eso es ser decente. Lo otro, el de decir sí queremos que se cierre el Congreso, pero con asamblea constituyente, otros que se cierre el Congreso, pero sin asamblea constituyente, que se cierre el Congreso, pero con modificación de la ley. Engaña muchachos, pues, porque todos se han puesto de acuerdo para que haya eso, a fin de que al final no haya acuerdo sobre el adelanto de elecciones. Yo creo que hay un acuerdo, pero para un desacuerdo. Para que no se llegue nunca a un acuerdo. Y esto es lamentable. Y me quiero ir con esta pregunta, porque hemos escuchado muchas cosas y hay algunas intenciones también, pero yo prefiero hacerle de esta manera la pregunta. Si usted fuese presidente de la República, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría? Bueno, yo sería un presidente del pueblo. ¿Qué gobierno tendría? Yo sería un presidente del pueblo, ¿no? O sea, todos los peruanos nos tendríamos que unir, los ricos, los pobres y los más pobres, pero con la prioridad de los más pobres y de los pobres, en ese orden, porque ellos han sido excluidos durante 200 años de vida republicana. Pero esto hecho de que la población esté pidiendo de que sea candidato y no he tomado todavía esa decisión, no sé si se va a tomar esa decisión o no. Entonces el Congreso se ha enterado y por información desde dentro del Congreso están trabajando intensamente para ver cómo me van a inhabilitar. Yo no sé por qué se preocupan. ¿Están buscando inhabilitarlo porque le tienen miedo? Yo me pregunto, ¿por qué me tienen miedo si qué aceptación voy a tener en el público? Como ellos dicen que el gobierno de Pedro Castillo ha sido un desastre, entonces ¿quién va a votar por mí? Entonces, ¿por qué se preocupan ellos? ¿Por qué tanto escándalo antes de? ¿Por qué quieren inhabilitar al doctor Aníbal Torres si ni siquiera toma la decisión de postular? Así es. Pero sería un gobierno de cara al pueblo. Sería un gobierno del pueblo. El lema sería, siempre con el pueblo, porque todos los peruanos, todos los que habitamos este territorio, desde los que están en los lugares más acomodados como el ciudadano que se encuentra en el último lugar del Perú, es peruano, le pertenece el Perú, es dueño también del Perú y debe participar en los beneficios que tiene que proporcionar un Estado, o sea, debe participar en los derechos fundamentales, educación de calidad, salud de calidad, infraestructura, atención a la agricultura que está tan desatendida durante 200 años de vida republicana, no obstante que el campo es el que alimenta a la ciudad. No obstante que nos alimenta, todavía lo despreciamos al campesino. Eso tiene que acabar. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Me gustaría que se dirija a las cámaras y nos pueda dar un último mensaje para todo el país que confió en el gobierno del expresidente Pedro Castillo y al que también rechaza hoy día al gobierno del expresidente Pedro Castillo. A todos los peruanos, hermanas, hermanos, unámonos todos. Veamos el ejemplo del pueblo de Puno y de todos los pueblos del sur, que tienen conciencia de lo que es la democracia, de lo que es vivir en libertad,
que tienen conciencia que el mundo no se ha terminado en este instante, sino que continúa con los hijos y con los hijos de sus hijos, y que por lo tanto hay que dar la batalla respetando el orden jurídico para restablecer el Estado de Derecho en el Perú. Y también mis felicitaciones, por supuesto, al pueblo piurano. Tienen todo el derecho reconocido por la Constitución y por el ordenamiento jurídico para paralizar. Eso no está prohibido, solamente hay que hacerlo dentro del marco del ordenamiento jurídico sin afectar la propiedad privada ni la propiedad pública, menos la vida o la integridad de las personas, que es lo que siempre lo he dicho. Un gran abrazo, paisanos, amigos peruanos. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Torres, por haber estado el día de hoy en nuestro programa.